La escuela psicológica de la Gestalt surgió en Alemania en los primeros años del siglo XX, casi de forma simultánea a la aparición del conductismo en Estados Unidos. Ambas son una reacción contra ideas anteriores, y aunque sus puntos de vista son muy diferentes, de ambas surgieron aportaciones que continúan siendo relevantes hoy. En este vídeo vamos a explicar en qué consisten los fundamentos de la Gestalt, por qué surgió y cuáles han sido sus contribuciones básicas en el estudio de la percepción, el aprendizaje y el pensamiento. La primera aproximación científica a la psicología la encabezó Wilhelm Wundt en el laboratorio de Leipzig. Su interés era estudiar la conciencia, los procesos mentales conscientes y su método, la introspección. Es decir, los sujetos de sus experimentos se autoexaminaban y contaban su experiencia consciente. Wundt es representante de la primera escuela psicológica, el estructuralismo, que consideró que esos procesos conscientes se podían siempre reducir a tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Conductismo y Gestalt son críticos con el estructuralismo, pero por motivos distintos. Los conductistas consideran que tanto el estructuralismo de Wundt como el psicoanálisis de Freud están equivocados por basarse en la introspección. Nunca se podrá hacer un estudio científico de nada basándose en lo que te cuentan diferentes sujetos. Eso no se puede medir ni comparar. No es válido. El estudio de la mente solo se puede hacer a través del estudio de la conducta, que no es lo que te cuentan, sino lo que puedes ver y analizar científicamente. La Gestalt no tiene problema alguno con el método introspectivo, y de hecho se opondrá frontalmente a muchas de las conclusiones de los conductistas. Pero sí coincide en que el estructuralismo está equivocado. El error no es el método, sino la conclusión principal. Los procesos conscientes no se deben estudiar dividiéndolos en partes o elementos básicos. El fenómeno consciente es un conjunto, una unidad global, y si la divides, la destruyes, pierdes lo que es, porque no solo es un conjunto, sino que el proceso es más que la suma de sus partes. Lema fundamental de la Gestalt. Este lema, el todo es más que la suma de sus partes, explica las conclusiones de la escuela de la Gestalt, su nombre, y que su campo favorito de estudio fuera el de la percepción. Vamos a ver que aparece por todas partes. Pero, ¿qué significa exactamente? Está recogiendo una idea del filósofo Christian von Ehrenfels, que fue profesor de uno de los fundadores de la Gestalt, Max Wertheimer. Von Ehrenfels cree que en la percepción el todo es más que cada una de las partes, igual que una composición musical es más que la suma de sus notas. Es una relación, una estructura de conjunto que se tiene que valorar así. A esto lo llamó Gestaltqualität. ¿Pero qué quiere decir Gestalt? Su traducción más simple es forma, pero también significa organización o configuración. Así, el nombre de la escuela, Gestalt, tiene una doble justificación. Recoge su creencia de que el todo es más que las partes, porque lo que importa es la configuración general que aparece de golpe en la percepción, y no es una suma de partes menores. Y recoge la idea de base de la filosofía de Kant en teoría del conocimiento. Gestalt es forma. Las formas de las que habla Kant, espacio y tiempo, son Gestalten. Recordemos lo que piensa Kant. El exterior, en realidad, es un caos, una maraña de impresiones desordenadas, y los individuos podemos avanzar en el conocimiento solo gracias a que tenemos unas formas, Gestalten, que ese caos lo transforman en fenómenos o percepciones. Es decir, nuestro cerebro ordena el caos. No percibimos las cosas como son, sino como podemos, a través de las formas de espacio y tiempo, que crean percepciones que nos permiten luego empezar a pensar. La actividad de la Gestalt es un intento de demostración empírica de todo esto. Y esta demostración, lógicamente, la van a realizar sobre todo en percepción y aprendizaje. La idea de base es que no percibimos las cosas como son, sino como nuestro cerebro, ojo, no nuestros sentidos, sino nuestro cerebro nos permite, porque está intentando ayudarnos a ordenar el mundo. Las percepciones se nos aparecen ya estructuradas, ordenadas,
en una tarea que el cerebro realiza automáticamente, instantáneamente. Ya hemos dicho que el primer representante de la Gestalt fue Max Wertheimer, quien había estudiado esa Gestaltqualität. Su inspiración adicional fue un viaje en tren en el que empezó a preguntarse sobre la ilusión de movimiento que podemos percibir los humanos. En 1912, publicó los resultados de un estudio sobre cómo objetos inmóviles en rápida sucesión parecen moverse cuando superan el umbral en el que pueden ser percibidos separadamente, el que bautizó como fenómeno phi, y que es el mismo que hace posible la existencia de películas y animaciones. Los dos ayudantes de Wertheimer en este experimento, Kurt Kofka y Wolfgang Köhler, se convirtieron en los otros dos fundadores de la escuela de la Gestalt. Y los tres realizaron numerosos estudios y experimentos que contribuyen a demostrar que la percepción no es un compuesto de sensaciones, sino un conjunto originariamente organizado, y que esa organización de la experiencia perceptiva es un atributo de la conciencia. Los gestalistas creen siempre que la organización de la experiencia perceptiva es inmediata, y cuando queremos aislar elementos básicos de esa experiencia, realizamos un proceso de abstracción que es secundario. Es decir, el todo es más que las partes, pero además es antes que las partes. Consideran que hay una base fisiológica que explica esta realidad, que hay una correlación directa, uno a uno, entre una experiencia consciente y la actividad cerebral, tal y como estudió Köhler en su principio del isomorfismo psicofísico. Y que ante un grupo de estímulos la mente formará una estructura, configuración o gestalt, que será tan buena como lo permitan las condiciones prevalentes. Esta es la ley de la prégnance o pregnancia, o de la buena forma, enunciada por Wertheimer, y que lo que quiere decir es que nuestro cerebro, siempre dedicado a ayudarnos a interpretar el mundo que nos rodea de la mejor forma posible, optará por dar una forma a nuestras percepciones que sea lo más simple, lo más comprensible, interpretable y recordable que pueda en una circunstancia determinada. En casos de figuras será la más completa, simétrica y sencilla posible. A entender esto ayudan precisamente las numerosas leyes de la percepción visual que descubrieron los representantes de la Gestalt. Para los representantes de la Gestalt se hace evidente que nuestro cerebro está preparado para ver directamente objetos. No características aisladas ni partes, no. Dividimos lo que vemos inmediatamente en figura y fondo, porque buscamos organizar la realidad viendo objetos. Este hecho se manifiesta claramente en casos muy conocidos de ilusiones ópticas. En el jarrón de Rubin, ¿ves el jarrón o ves dos caras? Inmediatamente tu cerebro ha interpretado la imagen de una forma, buscando ver una figura, y el resto ha sido catalogado como fondo, y por tanto ha recibido menos atención. Solo al saber que es una ilusión y que se puede interpretar de dos formas, puedes alternarlas fácilmente enfocando tu atención a una o a otra. La Gestalt estudió qué principios nos hacen interpretar en una imagen algo como figura, áreas envolventes o envueltas, simplicidad, o cómo agrupamos los estímulos y acabamos formando figuras que no están, por proximidad, semejanza, continuidad, cierre, entre otras. Todo esto, además de ser aplicable a diseño gráfico, nos muestra cómo la mente y no los sentidos están organizando la realidad para que la interpretemos sin esfuerzo. Y claro, esta facultad mental que todos tenemos se asocia también con los conocimientos que tenemos. La forma, la Gestalt, se basa también en lo que sabemos o nos dicen que sabemos. Si aquí ves una escalera, es porque sabes lo que es, y tu cerebro puede interpretar estas líneas de esa forma. Si no lo supieras, solo verías precisamente eso, líneas. Si te muestran esta figura y te dicen que son unas gafas, será más fácil que la recuerdes, y también más fácil que con el tiempo la recuerdes así. Lo que vemos o creemos ver y lo que recordamos haber visto, todo viene marcado por la Gestalt, la configuración que nuestra mente le ha dado, y cómo lo simplifica para facilitarnos la vida. El enfoque de la Gestalt también tiene su expresión en su propia teoría del aprendizaje, a la que contribuyó especialmente Köhler con sus experimentos sobre la capacidad de resolución de problemas de los chimpancés.
Köhler situó a chimpancés ante distintos problemas. Cómo alcanzar unos plátanos fuera de su alcance, por ejemplo, cuando se les dan varas demasiado cortas para llegar hasta ellos, pero que unidas podrán resolver el problema. Los resultados de Köhler se contraponen a las teorías conductistas que también, experimentando con animales, creían que el aprendizaje se produce por un proceso de prueba y error en el que el primer acierto es casual. Köhler cree, por el contrario, estar mostrando empíricamente una capacidad de discernimiento, porque observa sistemáticamente cómo los monos, enfrentados a los problemas que les pone, fracasan, parecen abandonar la tarea, y al cabo de un rato, como si hubiesen tenido un momento de comprensión global del problema, vuelven y sin dudar dan con la solución, uniendo las varas para alcanzar los plátanos, apelando cajas o lo que sea. Köhler cree que se les ocurre una idea, que la ven claramente en un momento ajaja, como lo llama él. Queda impresionado por lo repentinamente que aparece la solución. En el campo del aprendizaje, las conclusiones de Köhler se oponen frontalmente a quienes, como los conductistas, creen que el aprendizaje es un proceso de estímulo-respuesta. La Gestalt, al hablar de discernimiento, se situaría en lo que se llaman teorías del signo-significado, y su debate con quienes defienden el estímulo-respuesta es importante, no solo para comprender cómo se produce el aprendizaje, sino porque el primer grupo suele defender que en el aprendizaje no es necesario el refuerzo, mientras que los defensores del estímulo-respuesta lo consideran imprescindible. Muchas han sido las discusiones y los experimentos para demostrar la validez de una u otra posición, pero aquí nos limitaremos a enunciar algunos puntos muy brevemente. Köhler cree ver discernimiento en chimpancés, mientras Thorndike o Skinner no lo ven, pero en ratas, palomas, perros y gatos. ¿Está la diferencia en la inteligencia dispar de cada especie animal? Köhler ve un momento eureka de iluminación, pero no tiene ninguna relación con las pruebas y errores anteriores. ¿Se puede entrenar a unos animales para resolver problemas cada vez más deprisa, precisamente porque sí influyen esas pruebas y errores acumulados en su memoria? ¿Se trata, por tanto, de una evolución por experiencia, por edad? Primero todos aprendemos por estímulo-respuesta y sólo después llegamos a poder hacerlo por discernimiento gracias a la experiencia anterior. Los experimentos de Köhler en particular y los principios de la Gestalt en general aportaron también nociones relativas al pensamiento como forma cognoscitiva más elevada. Gracias a la Gestalt se puede plantear que el pensamiento sea una habilidad o destreza corporal más, y se puede empezar a discutir cómo a veces puede darse la resolución de un problema, que sería la tensión que nos hace ponernos a pensar, por pasos ordenados o en un solo salto brillante, en el que se ve la solución de golpe, o a través de una combinación de ambas cosas. En este caso, como siempre, la contribución perdurable de la escuela de la Gestalt es que para la comprensión de los fenómenos psicológicos, el análisis de sus elementos aislados es inútil, porque todos los objetos y procesos son más que la suma de sus partes.